Gloria a Dios. Hacemos una pequeña oración mientras lo busca. Padre, te damos gracias por este día. Ayúdanos, Señor, a aprender. Ayúdame a predicar, Señor, y que pueda hacerlo, que pueda dar el mensaje, Señor, tal como tú lo pusiste en mi corazón, como lo hablaste en mi corazón. Padre Santo, te pido que todo lo que recibimos, Señor, que no se quede como instrucción o que no dejemos los consejos al aire, Señor, sino que podamos movernos, Señor, en ese consejo, Señor, que podamos movernos en tu palabra, que vivamos, Señor, lo que predicamos, que vivamos, Señor, lo que escuchamos. Ministranos, Dios, enséñanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Marcos 2, del 1 al 12. ¿Ya lo tiene? Marcos 2, del 1 al 12. ¿Me sigue en su Biblia? Dice así. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Gloria a Dios. Había leído esta porción, muy bonita, ¿verdad? A mí me gusta mucho esta porción. Me gusta esta porción por todo lo que se ve. Yo en lo particular, una mosca. En lo particular, algo que amo mucho de la Escritura, las imágenes que amo de la Biblia son las historias familiares. Amo las historias familiares. Tal vez porque yo mismo provengo de 2 familias bastante ruidosas. De parte de mi papá y de parte de mi mamá, las familias son bastante ruidosas y argüenderas. Así que tal vez por eso amo tanto las historias familiares y amo tanto esas escenas. Porque recuerdo de niño andar corriendo por la casa con mis primos. Éramos ya con mis primos y nosotros éramos como 8, 9. Más en la casa de mi mamá, en la familia de mi mamá éramos más. Y andábamos corriendo y como en aquella época, pues estaban en el mundo, ustedes compréndanlos por favor. Pero el conjunto norteño a toque y toque, mis abuelos echándose ahí unos refrescantes, aguas coquetas, unos tragos coquetos. Y los niños corre y corre por toda la casa, que era una casa bastante amplia, de esas casas de antes, que cabía en la casa de hoy, cabía en un solo cuarto de aquellas. Pero por eso amo mucho estas imágenes. Tal vez por eso y en parte nuestra congregación se llama Casa de Cristo. Como pastor me encanta la familia y me encanta hablar de familia. Y cuando veo historias como esta, llaman mucho mi atención. Vamos a leer de nuevo Marcos 21, 1. Marcos 2, 21, 1 dije, perdón. Marcos 2, 1. Marcos 2, 1. Perdón, estoy nervioso. Marcos 2, 1. Estoy nervioso porque como ya se graban las prédicas, ya mi familia ve todos los chismes que cuento de ellos. Marcos 2, 1. ¿Lo tiene? Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Amén. Ok, ¿de dónde venía Jesús y por qué llega a Capernaum? Bueno, Jesús venía de andar haciendo ministerio por todo Galilea. Es otra ciudad.
ahí en Galilea había estado orando, ministrando, sanando. Así que pasó un tiempo allá en Galilea y ahora viene de regreso a Capernaum. Capernaum había sido elegido por Jesús durante algún tiempo como el centro de su ministerio. Así como que sus oficinas generales estaban en Capernaum. Jesús vivía en Capernaum. Así que por eso es notorio cuando la Escritura dice que Jesús viene y entra otra vez a Capernaum. Ahí hizo grandes milagros. Jesús amaba Capernaum. ¿Por qué? No lo entiendo bien, la Escritura no es puntual sobre eso, pero sí dice que lo eligió como su centro de operaciones. Realizó grandes obras. Jesús tenía una casa en Capernaum. Bueno, de hecho la Escritura no establece que fuera su casa, pero sí dice que tenía una casa. Algunos creen que está hablando de la casa de Pedro, del apóstol Pedro. Pero sea la del apóstol Pedro o sea suya, ahí tenía una casa él. Así que cuando la gente del lugar oye que Jesús ha regresado a Capernaum, sobre todo escucha que está en su casa, toda la ciudad está maravillada y toda la ciudad corre a Jesús. Amén. Quiero que vaya imaginando toda la escena, porque de esto depende todo el mensaje. La gente se agolpaba en la casa de Jesús. Es bien tremendo esta porción, esta imagen, porque los de Capernaum ni siquiera salían a seguir a Jesús. Ellos sabían que Jesús estaba en casa. Y es una felicidad. Quien ha tenido algún pariente que tenga cierta posición o puesto importante dentro de la sociedad o de alguna institución, es bueno, es chido que sea tu familia, porque no tienes que ir a buscarlo. Si tu hermano, tu primo o quien fuera el presidente municipal fuera él, tú no tendrías que ir a la presidencia. Tú tendrías que esperar que fuera a su casa. Porque en su casa tú entras como Pedro por su casa. Así que te metes y hablas con él y cotorreas. Amén. Esta es la actitud de la gente. En cuanto supieron que estaba ahí, corren a su casa y se llena la gente, y se llena la casa y todos están ahí apretados y todos están agolpados porque querían escucharlo, querían hablar con él. Algunos necesitaban que decidiera sobre asuntos, otros querían consejo, pero todos de alguna forma querían escucharlo. Todos querían escucharlo. He tenido el privilegio de salir a predicar con mi pastor y él predica y termina de predicar y a veces vienen los pastores, cuando en alguna ocasión tuve la oportunidad de acompañarlo a San Luis Potosí y los pastores se reunían con él y hacían fila así como que pastor sigo yo, pastor sigo yo. La gente se reunía y apóstol sigo yo, necesito una palabra de usted. Y pues yo andaba ahí atrás de él, para un lado y para otro. Nos dormíamos en la misma habitación, todo el día estaba con él, salíamos, de repente nos íbamos al campo y nos quedábamos a ver. Me llamó mucho la atención, un día salimos en un terreno ahí en medio del monte, paró su carro y me dijo, Jorge, bájate. Y dije, ching, ya me va a dejar aquí, ya reprobé. Y bien curioso, el pastor, así como lo conoce, no tiene mucho tiempo que sucedió eso, se sube al cofre de su carro, se recarga en el parabrisas y ahí se queda con las manos cruzadas atrás. Vente, súbete. Y yo, ¿y ahora qué? Tú súbete. Y ya me senté, y empezamos a ver el cielo y me empezó a hablar del cielo y me empezó a decir lo que le gustaba. Y ahí estuvimos conviviendo y es uno de los momentos que atesoro. Así que la gente se agolpa para verlo en su casa. Todos querían escuchar a Jesús en su casa. ¿Sabe por qué? Porque es diferente escuchar a alguien en su casa, convivir con alguien en su casa, que convivir con esa persona de autoridad en su posición. Es hermoso estar en tu casa, convivir en familia y sentirte cobijado. Sentirte cobijado por tu propia casa. Da mucha libertad estar en casa. Cada reunión en mi casa, por gracia de Dios,
Ahorita mis padres están con nosotros, mis padres viven en Guanajuato, mis padres están con nosotros, pero cada reunión en casa es especial. Nadie me trata como pastor ahí y estoy más cobijado que en ningún otro lugar. Están mis hermanos, está mi padre, mi mamá. Gordito, me dice mi mamá, vente a comer. Mi papá me aprieta los cachetes y me dice, ay, negrito, chulo. Así que se siente uno cobijado en casa. Hay libertad, una gran libertad que experimentas con los tuyos. Así que con esa libertad y sin presiones, Jesús está enseñando. Jesús está hablando la palabra. Jesús tenía más libertad para hablar en su casa porque era su casa. Si salía a cualquier otro lugar, tenía encima y tenía enfrente a los fariseos, a los saduceos, a los escribas. Tenía encima mucha gente. No solamente los tenía encima, sino que no estaba en su casa, no estaba en su lugar. Así que la presión era doble, ¿sí? Porque mira, en tu casa podrás hacer lo que quiera, pero ¿quién te corre? A ver, sáquenme. Es mi casa. En otro lugar sí te controlas y te callas y no la vaya yo a regar. Aquí en la congregación he dicho cosas y he predicado cosas que no predicaría en otro lugar. Y cuando me he atrevido a hacerlo, sí estoy sintiendo así como que ahorita me van a sacar. Ahorita me van a sacar. Les he platicado que el Señor un día me dio una palabra para una iglesia para decirle a la congregación, están mal, están apartados de mí, su corazón está lejos de mí, necesito que se arrepientan. Y yo decía, seguro, Señor, ¿no quieres que lo cambiemos por bien avivamiento? Dios los va a bendecir, qué hermosa congregación. No, eso es lo que quiero que les digas. Y terminando yo pensé que me iban a sacar de verdad. Yo predicaba y me tropezaba con las palabras y confundí varios versículos. Yo pensé que me iban a sacar, pero gracias a Dios no me sacaron. Así que hay más libertad cuando estamos en casa. Y cuando estoy en casa digo, bueno, a predicar lo que sea. Dios es bueno. De aquí nadie me saca. Bueno, el Señor sí, pero de ahí en más nadie. Así que está uno feliz. Creo que de toda esta historia, y comencé hablándole de la familia, porque creo que de toda esta historia, el versículo más importante es el 1. Y creo que es el que menos hemos profundizado. El versículo más importante de esta historia está ahí en el número 1. Porque es puntual la Biblia al decir, regresó a su terreno y entró a su casa. Y desde ahí se desata toda la historia. Así que está este Jesús en Capernaum. Vamos a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versos 21 y 22. ¿Por qué la gente estaba deseosa de escuchar a Jesús? ¿Por qué la gente amaba escuchar a Jesús? Marcos 1, 21 y 22. ¿Lo tiene? Dice así la palabra. Y entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. ¿Sabe por qué amaban que Jesús enseñara? Por la autoridad que tenía en su palabra. Jesús enseñaba porque, o más bien enseñaba desde un punto de vista de Él es el creador. Él es el que estableció y sabe qué sentido tiene la ley. Amén. Los fariseos, los maestros enseñaban rígidamente y enseñaban sí y no, blanco y negro. Así enseñaban los maestros. Los maestros de la ley enseñaban de forma tajante. No había medias tintas, no había opciones, no había claroscuros ni grises. Todo era blanco y negro. Pero Jesús enseñaba y enseñaba con amor, enseñaba con autoridad y podía responder las preguntas del corazón de las personas. Así que las personas muchas veces se acercaban a Él
y le decían: Señor, tenemos un problema aquí, mi hermano no quiere compartir la herencia conmigo. Otro se acercaba y le decía: Señor, ¿qué he de hacer para recibir y heredar la vida eterna? Preguntas del corazón que Jesús podía responder. Y sobre todo Jesús vivía lo que predicaba. Por eso la gente amaba oír a Jesús. Pero escuchar a alguien que no vive lo que predica es desgastante. Enseñar a alguien que solamente repite lo que aprendió es desgastante. Pero escuchar a alguien que predica con vida, por eso la gente amaba escuchar a Jesús. Vamos a regresar de nuevo a Marcos capítulo 2, verso 3 y 4. ¿Lo tienes? Marcos capítulo 2, verso 3 y 4 dice: Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Amén. Ok, aquí empezaba a ponerse interesante la cosa. Un grupo de amigos, un grupo de compadres, dice la escritura, trae a su amigo a casa de Jesús. Saben que Jesús está en casa y saben quién es Jesús, y traen estos a uno de sus amigos que era paralítico. Amén. Yo siempre he escuchado que predican y enseñan que eran 4, no eran 4. La Biblia dice que era un grupo. ¿Cuántos eran? No lo sabemos. Pero un grupo, ¿qué le parecen? ¿Lo dejamos en 6? 8. Y 4 en especial lo traían cargando. Pero era un grupo, no nada más venía 4. Y dice la escritura que al ver que no podían acercarse a Jesús, porque la intención era poner al paralítico cerca de Jesús, al ver que no podían hacer eso, subieron al techo, hicieron un agujero y bajaron al amigo. ¿Sí? Ahora, esto no es tan sencillo de hacer. Le voy a platicar cómo eran las casas en ese tiempo. En ese tiempo, todas las casas tenían como un cuarto aparte. Ahora sí, como dicen en mi rancho, junto con pegado. La casa era una, pero ahí pegadito había un cuarto. Ese cuarto tenía unas escaleras exteriores. Siempre habían esas escaleras exteriores. Y en el techo lo utilizaban para hacer ahí que un convivio, que para tener ahí la ropa tendida, X cosa. O sea que ese techo no es un techo frágil. Porque cuando vemos imágenes sobre esto, nos ponen una cabañita como de paja, donde, ¿sabe cómo se subieron? Mi pregunta siempre ha sido, ¿cómo aguantó a 4 ese techo? Porque siempre aparece un techo de paja, pero el techo no era de paja, era un cuarto bien hecho. Tan bien hecho que allá de arriba podía brincarle a la familia y hacer fiesta y estaba en paz. Así que los amigos hacen un agujero y bajan por ahí al paralítico. ¿Cree usted que batallaron para hacer un agujero? 4 no lo hubieran hecho rápido. Por eso la Biblia dice que era un grupo. Se suben por la escalera, se ponen en el techo y empiezan con piedras, con un hacha, no tengo idea con qué, pero empezaron a rascarle hasta que hicieron un hoyo. Piensen en el techo más sencillo que tenemos ahora, de ese que lleva espuma, unicel y una capa delgada de concreto. Pues la rompieron y rompieron el unicel y por ahí bajaron al paralítico. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué hicieron eso? La Biblia no nos habla de muchas cosas, pero por el contexto sabemos o podemos deducir algunas cosas. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué lo haría usted? ¿Por qué cree que lo hicieron? Primero, amaban a su amigo. Amén. Este grupo amaba a su amigo, lo amaba mucho. No podían dejarlo así como así. ¿Cuántos de aquí tienen amigos? Dios bendito, necesitamos trabajar en la amistad, ni uno tiene amigos. Estos amaban a su amigo y estaban dispuestos a ir con él a donde fuera. Irían con él y por él hasta las últimas. No eran cualquier amigo. Eran de esos amigos que sabes que si tú le dices al amigo, maté a alguien, él te dice dónde lo enterramos. Eran de esa clase de amigos. Hasta el final contigo. Estos conocían a Jesús.
porque no lo iban a llevar de a gratis. No lo llevaban de a gratis. Ellos conocían quién era Jesús y el poder que tenía Jesús. Sobre todo, estaban dispuestos a romper las barreras por su amigo. ¿Tú has estado dispuesto a romper las barreras por un amigo? ¿Has estado dispuesto a sacrificar tu nombre, tu reputación? ¿Qué barreras estás dispuesto a romper por tus amigos? Porque estos estaban dispuestos a abrir un agujero en el techo. O eres de los que dice, ay no, mañana, o ay después, o ya no se pudo, o no lo voy a llevar porque capaz si no lo dejan entrar a él, capaz si a mí tampoco. O eres de los que dicen, vamos, y si no lo dejan entrar, nos regresamos los dos. Y si no, a ver cómo lo meto. ¿Eres de esa clase de amigos? ¿Has tenido esa clase de amigos? Estos estaban dispuestos a todo y nada los detendría. Esa es la clase de amigos que yo necesito, que tú necesitas. Pero sobre todo esa es la clase de amigos que deberíamos de estar dispuestos a ser. Amigos que van allá, más allá de todo, que están dispuestos a romper todo. Hace tiempo, alguien me hizo una pregunta que no entendí mucho. Estaba comenzando en el evangelio, vine a visitar a mi esposa como su prometido, flamante prometido. Estaba yo visitando a mi esposa y alguien se me acercó y me dijo, tengo una pregunta que hacerte para saber cómo Dios te va a usar. Y yo, pues venga, yo no sabía más que hay iglesia y ya. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por alguien que necesita a Cristo? Te hago la misma pregunta a ti. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por alguien que necesita a Cristo? Que necesita su amor, que necesita su perdón. ¿Qué estarías dispuesto a hacer? ¿Lo has pensado? ¿Qué estarías dispuesto a hacer? ¿Estarías dispuesto a darlo todo por alguien que necesita a Cristo? Cuando a mí me hicieron esa pregunta, yo tal vez sin pensar, y porque era la respuesta que yo creo esperaban, yo dije, todo. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a ir por alguien que necesita a Cristo? Al fin del mundo, dije yo, pues total, ¿qué se ha visto? ¿Estás dispuesto tú a darlo todo por alguien que necesita a Cristo? Digo, porque eso es lo que predicamos. Eso es lo que predicamos. Digo, no es una pregunta tan difícil de contestar. Eso es lo que predicamos, eso es lo que enseñamos, el amor a Cristo, la compasión, la misericordia. Eso es lo que predicamos. Vamos a seguir leyendo Marcos capítulo 2, verso 5. Marcos 2, verso 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Esta imagen está hermosa. A mí me funciona, yo creo de más allá arriba, pero quiero que lo vea o quiero platicarle lo que yo veo. Yo me los imagino, están ahí los amigos rascando el techo. Yo los imagino, mire, si yo pelo, ¿cómo se llama? Si yo les quito las hojitas a las fresas, siempre termino con las uñas despegadas y media sangrando. ¿Qué cosa tan más difícil es quitarle esa cosa a las fresas? Ahora, yo me imagino a estos hombres rascando, pateando, rompiendo eso. Yo los imagino haciendo un plan, pensando, Jesús ya llegó y córrale antes de que se nos vaya. Y agarrando al paralítico y corriendo con él, sudando, intercambiándose ahí. Yo imagino a estos sudando y de repente están ahí todos en el patio, está toda la gente, no cabe ni un alfiler, están todos apretados, porque eso es lo que dice la escritura, que se agolpaban en la puerta y de repente se oye un tronido y se abre el techo y empiezan a bajar al paralítico. Y todos como pueden se repliegan para hacer un hueco. Ahí viene para abajo. Los amigos se avientan un brinco y caen allá abajo. Espérate, ahí vamos, lo levantan. Y la gente está toda estupefacta esperando a ver qué pasa. Jesús está enseñando en el fondo y empiezan a caminar con el paralítico. Llegan hasta él y le dicen, Jesús, nuestro amigo, te lo presentamos. Él es nuestro amigo.
Jesús se acerca, da un paso, da dos, extiende su mano y toda la gente está... Todos están expectantes. Si se cae un alfiler se escucha. Todos están expectantes. ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Qué esperaban que hiciera? ¿Qué esperaban que hiciera? ¿Por qué lo llevaron al paralítico? No lo llevaron de a gratis. Querían que lo sanara. Si tú le dices a alguien, ven, vamos a orar por ti. A mí me daban nervios hace años cuando me decían, pastor, hay un enfermo, ¿puede ir a orar por él? Porque yo sabía que estaban esperando que yo orara por él y que él sanara. Digo, eso dice la Escritura. ¿Hay algún enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia, o sea, a los pastores, que vengan y oren, y cuando ore el enfermo, sanará. A mí me daban unos nervios. Ya ahora no me dan nervios, ya digo, Señor, si lo sanas, gloria a Dios, y si no, pues ya nos retiramos en bendición de todos modos. Así que ellos están esperando que Jesús extienda su mano y que lo sane. Pero cuando Jesús extiende su mano, le dice algo: hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Y ya nos rompió todo el cuadro Jesús, porque todo iba tan bonito para hacer un milagro de esos poderosos, victoriosos, de esos para remolinear. Todo iba tan bonito, pero Jesús nos rompió el cuadro. No dice levántate, no dice tus pecados te son perdonados. Y todo el esfuerzo por venir hasta acá. O sea, me paré temprano, agarré el carro, no servía, me trepé al taxi o al camión y ahí vengo a la iglesia. Estoy esperando una palabra de bendición y sale el pastor con sus cosas. Tanto esfuerzo para nada. Tanto esfuerzo para nada. Jesús está haciendo las cosas por algo. Y Jesús está a punto de probar algo. ¿Sabes o tienes idea a quién está probando y qué quiere probar Jesús? Porque cuando Jesús hace cosas, muchas veces es para probarnos. No entendemos que a veces Dios permite ciertas cosas para probarnos. Ahora, ¿a quién está probando Jesús con esto? ¿Y qué está probando? ¿Tienes una idea de a quién está probando Jesús? ¿A quién te imaginas que está probando? ¿A los amigos? ¿Al paralítico? ¿Quiénes son más los actores de ahí? ¿A la gente? ¿A quién está probando Jesús? Bueno, hay varias opciones, pero vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 2, verso 6. ¿Lo tienes? ¿Recuerdas que en toda fiesta, en toda boda y aniversario, en toda fiesta siempre se cuela uno que nadie invitó? Bueno, en algunos se cuelan más. Haces tu fiesta y no falta el negrito en ¿y a quién le invitó? ¿Quién sabe? Pero aquí está chino, nos va a guardar la fiesta. Bueno, Marcos capítulo 2, verso 6 dice así. Vamos a leer el 6 y el 7. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Amén. Ahora, están los escribas ahí y dice la Escritura que cavilaban en sus corazones. En otras palabras, los escribas nunca abrieron la boca. Los escribas nunca se pusieron a juzgar, al menos con su boca, ni a hablar. Tal vez ni siquiera se voltearon a ver entre ellos. Toda la gente está expectante, pero los escribas están ahí sentaditos. Y mientras Jesús está diciendo eso, mientras Jesús le está diciendo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, ellos cavilan en sus corazones, ¿quién es este? ¿Y por qué blasfema? Nadie puede perdonar pecados, sino solamente Dios. Amén. Ahora de nuevo te pregunto, ¿a quién está probando y qué quiere probar? ¿A quién está probando Jesús? Jesús está probando a los escribas. Jesús esta mañana quiere probar a los que tienen
espíritu de escribas. A los que tienen espíritu de escribas, y no me refiero a de esos espíritus de que te reprenden en el nombre de Jesús, espíritu de escriba afuera. Estoy hablando de aquellos que tienen el carácter de los escribas. Amén. Está tratando de probarlos. Está tratando de probar sus corazones y nuestros corazones esta mañana. ¿Qué significa cavilar? Porque eso es el punto de esto. ¿Qué significa cavilar? Yo cuando lo leí por primera vez pensé que cavilar era así como que cuando te estás durmiendo y estás cabeceando. Eso pensé yo. Ahí estaban cavilando. Pero no. Cavilar significa discutir, deliberar y decidir sobre una idea, una frase o un pensamiento expuesto. Es decir, tú llegas a la casa y le dices al esposo o a la esposa, tengo una excelente idea. Vamos a gastarnos esos 1,000 pesos en chicharrones y sabritas. Y la esposa y el esposo se te quedan viendo así de, genio. No te dicen nada, pero ya como te vieron, ya te diste cuenta que lo mínimo que te dijeron fue sonso. Yo, pero si es una buena idea, nena. Tú y tus ideas. Cavilar es decidir, deliberar sobre un pensamiento o idea expuesta. Amén. Entonces ellos deliberaron y juzgaron lo que Jesús había dicho. Ellos decidieron si era cierto o no, si era correcto o no lo que Jesús decía. Y tan lo juzgaron que dijeron, ¿quién es este para hablar así? Es un blasfemo. Solamente Dios puede perdonar pecados. Ellos están juzgando las acciones y las declaraciones de Jesús, pero no lo hacen de a gratis. Según los judíos, aparte de que están juzgando el por qué perdonó pecados, según los judíos, en ese tiempo o en ese contexto, nadie podría tener sanidad si era un pecador. Nadie podía tener sanidad si era un pecador. De hecho, nadie podía tener perdón de pecados si estaba enfermo. Si alguien estaba enfermo, no podía ser perdonado de sus pecados. Esa era la idea de ellos. Amén. Entonces Jesús les está diciendo, tus pecados te son perdonados. Ellos están pensando, ¿cómo va a ser perdonado sus pecados si está enfermo? Su enfermedad declara su pecado. Así que para que alguien sea sanado, primero tiene que ser perdonado. Y si no es sanado, es que Dios no lo ha perdonado. Así que ellos están con este pensamiento en la cabeza. ¿Me explico? Ellos están pensando, ese es un pecador. Si fuera realmente libre de sus pecados, estaría sano. ¿Qué está probando Jesús? Jesús está probando a los fariseos y sus corazones. Jesús está probando este día a los legalistas. Jesús está probando este día a los legalistas. ¿Cuántas veces has leído una palabra? ¿Has escuchado una palabra? ¿Has escuchado un mensaje y lo has juzgado? ¿Cuántas veces has dicho no es cierto porque la Biblia no dice eso? La Biblia no dice eso. Es un pecador. A ese no hay que juntarlo por malvado. ¿Cuántas veces tu corazón legalista no ha aceptado lo que la palabra de Dios dice? Hermano, vamos a orar por usted y que Dios lo sane y que Dios lo bendiga. Y dentro de ti es, ¿cómo me va a bendecir y cómo me va a sanar? Acá los hermanos no saben qué anda haciendo. Jesús está probando esta mañana a los que están en casa, pero se comportan como si estuvieran en un museo. Te dije que el principal punto de este sermón es el versículo 1. Jesús está en casa. Jesús está en casa. Aquí. He escuchado personas que dicen, no podemos ayunar el domingo porque el domingo es día del Señor. Y la Biblia dice que cuando el Señor está con nosotros no podemos ayunar. Vendrán días en que el Señor les será quitado y entonces ayunarán. Pero el domingo no ayunamos.
Porque el domingo es día del Señor y el Señor está con nosotros. Eso es puro legalismo. Porque ayunamos porque sí, porque no y porque también. Ayunamos con gozo y sin gozo. Hay gente que está en casa y se comporta como si estuviera en un museo. Jesús está en casa y los únicos negritos en el arroz son los escribas. Esos no se sentían en casa. Esos no estaban con familia. ¿Cuántas veces has venido a la iglesia y no te sientes libre de hablar, de ser tú? Y no por los demás, tú mismo te reprimes. No te sientes en casa. Yo les decía, por eso somos casa de Cristo, porque queremos que este sea un hogar. Y en un hogar yo quiero sentirme cobijado. En un hogar yo vengo a disfrutar, no vengo a pelearme. En mi casa yo no digo, yo voy a ver a mis papás y que mis hermanos se las arreglen. Porque eso hacemos aquí. Yo no vengo a darle gusto a los hermanos. Yo vengo a escuchar la palabra y el mensaje. Estás en casa con tu familia. Jesús está probando esta mañana dónde está tu corazón. ¿Realmente estás en casa? ¿Realmente estás en casa? Cuando te reúnes, cuando adoras, cuando alabas, ¿realmente estás en casa? ¿O te has olvidado que estás en la casa de papá? ¿Hay un espíritu de escriba y fariseo en ti? Que todo lo ve, que todo lo juzga, que no es capaz de recibir, no solamente para los demás, sino para ti mismo. Marcos capítulo 2, verso 8 y 9. ¿Lo tienes? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Jesús le está preguntando a los que están juzgando lo que él dijo. ¿Qué es más fácil decir? Toma tu lecho y anda, o tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil, hermanos? ¿Es fácil decir, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Eso es más fácil? No es fácil llegar a una casa y orar por una persona y decirle, levántate en el nombre de Jesús. No es fácil, ¿verdad? ¿Y si no se levanta? ¿Qué es más fácil decir? Dios te perdone y te ayude y te bendiga. Jesús está diciendo, es más fácil hablar que actuar. Los amigos del paralítico actuaron. Los escribas, los fariseos, nada más hablan. Es muy fácil abrir nuestra boca. Y el Señor quiere que este día dejes de abrir tu boca sin razón. Que te dejes de atar. Que dejes el legalismo y que empieces a vivir en la casa de tu Padre. Es más fácil decir voy a adorar que venir a adorar. Es más fácil decir esta es mi familia que demostrar que es tu familia. No me refiero solamente a nuestra congregación, me refiero a todas las congregaciones. Vienen y nos dicen de repente algunos, pastor, ya abrieron una iglesia allá abajo. Pastor, acá ya abrieron otra. Pastor, allá ya se reunieron. ¿Qué hacemos? Pues bendecirlos y orar por ellos. Pues ¿qué quiere hacer? Es nuestra familia. Están ahí, es nuestra familia. Pero es más fácil hablar. Vamos a actuar. Vamos a empezar a vivir en la casa. Vamos a empezar a vivir como hijos, no como arrimados, porque muchos tenemos ese espíritu, que no vivimos como hijos, vivimos como arrimados. Marcos capítulo 2, verso 10.
¿Lo tienes? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. Mira, Jesús cambió el protocolo y les cambió la jugada. Porque ellos esperaban primero sanidad y luego perdón de pecados. Y Jesús primero les perdonó los pecados y luego le dio sanidad. ¿Dónde? En la casa. Porque él regresó a su casa. ¿Dónde y a quién? A los que amigos desesperados llevaron al amigo a casa. Jesús no solamente quiere que vivas como hijo. Jesús no solamente quiere que tú experimentes bendición y sanidad, quiere que otros lo experimenten. Y quiere que traigas a tus amigos. ¿Cuántos tienen amigos paralíticos? No, pues nadie, todos nuestros amigos caminan. ¿Y qué tal el corazón? ¿A cuántos de tus amigos se les paralizó el corazón hace tiempo? ¿Por qué no los traes a casa? ¿Sabes por qué? Porque a veces ni tú mismo sientes que esta sea tu casa. Ni tú mismo sientes que esta sea tu casa. Primero, toma esa actitud de hijo. Primero entiende que estás en casa, que nadie te juzga. El Señor no te está juzgando, pero quiere tu arrepentimiento. Y quiere que traigas a más. Quiere que vayas por más. No por llenar un lugar, sino porque hay más que lo necesitan. Para que entiendan quién es el Hijo del Hombre. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete. Y todos se quedaban asombrados y dijeron, nunca hemos visto nada así. No fue solamente la sanidad, fue cuando les cambió la jugada y les cambió la forma de pensar. Ahora, Jesús usa para él el título de Hijo del Hombre. ¿Saben que fue el título que más veces empleó para referirse a sí mismo? Yo soy el Hijo del Hombre. Vamos a Daniel capítulo 7, verso 13 y 14. ¿Por qué Jesús utiliza esa frase? ¿Por qué a Jesús le gustaba ese título? Daniel capítulo 7, verso 13 y 14. ¿Lo tienen? Dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel está en una visión y dice, yo vi uno parecido como un hijo de hombre. En ese momento, nadie tenía una visión de Dios como un hombre. Pero ahora Daniel lo ve y dice, no sé quién era, pero vi que era como si fuera un humano, como si fuera cualquiera de nosotros. Él vino y el anciano de días, el Padre, lo hizo acercar y le dio dominio, gloria, poder, autoridad. Todas las naciones, todas las lenguas se postrarán delante de él. Todo señorío, todo estará en su mano. Es capaz de destruirlo todo y afirmarlo todo. Y cuando Jesús viene y empieza a caminar en la tierra, es el título que él usa para referirse a sí mismo. Yo soy el Hijo del Hombre del que habló Daniel. Ahora, hay una lección aquí importante. Hay una lección para los fariseos. Hay una lección para los que tienen el espíritu de los fariseos, de los escribas. Él es el Hijo del Hombre. Si tú tienes ese espíritu de duda, de temor, de incertidumbre, quiere que sepas esta mañana que Él tiene todo dominio, toda autoridad y el reino es suyo.
que Él puede destruir lo que sea y puede levantar lo que sea. Así que no dudes en tu mente y en tu corazón de lo que Él puede hacer. No dudes de lo que Él ya ha hablado a tu vida. Si Él habló restauración y bendición, lo vas a ver. No dudes, no bajes los brazos. Pero es que ¿cómo voy a sanar si todavía estoy lleno de pecado? ¿Cómo quiero ver mi matrimonio bien si todavía estamos de la greña? ¿Y tú crees que porque estás de la greña no lo puede transformar? ¿Cómo voy a llegar a ese punto de sanidad si el médico ya dijo que le haga como quiera? No dudes de lo que el Hijo del Hombre ha dicho. Hay un milagro que es recibido por aquel que fue traído por los amigos. Ni siquiera fue la gran fe de los amigos ni la gran fe del paralítico. ¿Sabes qué fue? Que estaba en el momento correcto, en el lugar correcto, en la casa del Padre. Por eso es bueno cuando invitamos amigos, cuando invitamos familiares, porque tal vez ellos ni siquiera lo están buscando, pero en la casa del Padre hay bendición para todos. Solamente necesitas una cosa, estar en el momento correcto, en el lugar correcto. Y si tú has escogido y has apartado este tiempo para estar aquí, estás en el lugar correcto. Qué tremendo es cuando se queda uno en casa y llegan los hermanos, llega la mamá, el primo o el otro que fue a la iglesia y dice, no manches, estuvo bien chida, ¿para qué no fuiste? Y tú, chin, es tanto orar por un novio, por un esposo, y ahora que soltaron unción para casarse, no fui. Te la perdiste. En el momento correcto, en el lugar correcto. Hay una bendición. Juan capítulo 14, verso 2. ¿Lo tienes? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Juan 14, 2. ¿Sí? Juan 14, 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. En la casa de Dios hay lugar. En la casa de Dios sigue habiendo lugar. Él está preparando morada para nosotros. No solamente lo que vendrá. Hay una casa espiritual y hay una familia espiritual que siempre tiene lugar para uno más. Esta es la iglesia del Señor Jesucristo. Y en especial esto es casa de Cristo. Un lugar donde siempre hay un espacio para alguien más. Donde otros pueden encontrar su hogar. Amén. El mensaje final de este día. Recuerda, estás en casa, no en un museo. Esta es la casa del Padre. Sé libre, relájate, habla, pide oración, habla con tu familia. Estás en familia, relájate. No te vamos a juzgar. No estamos aquí para juzgar. Estamos aquí para levantar y extender la misericordia de Dios. Que nada te detenga para venir a tu casa. Que nada te impida traer a tus amigos. Recuerda el lugar correcto en el momento correcto. Tráelos. Todos los paralíticos reciben bendición en la casa del Padre. Amén. No te pierdas, no te alejes, no pierdas la presencia del Padre. Jesús está en casa. Con eso comenzó nuestro estudio. Eso es lo importante. Jesús está en su casa. Amén. Hay un riesgo en todo esto. Vamos a Mateo 11, 23. ¿Lo tienes? Dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida.
Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Recuerdas que la casa de Jesús estaba en Capernaum? Por eso dice, tú Capernaum, que fuiste levantada hasta el cielo, porque ahí puse mi casa yo. Hasta el infierno descenderás, porque has visto todo lo que se ha hecho en ti y no te arrepientes. Te la pongo así. Tú estás en la casa del Padre. Tú has habitado en la casa del Padre por muchos años y has visto las grandes cosas que Dios ha hecho. No pierdas, porque en la casa del Padre puedes ser levantado hasta el cielo. Pero si tú pierdes la comunión, si tú prefieres seguir con ese espíritu fariseo, entonces vas a descender hasta los infiernos. No es castigo, no es de que para que te, por pecador, no. Es porque si no logras entrar en comunión, aún estando en la casa del Padre, te puedes perder. Y te puedes perder lo maravilloso de Dios. Así que relájate, estás en casa. Recibe la bendición de Dios. Recibe lo milagroso de Dios. No dejes de venir. Trae a tus amigos. Trae a tus amigos. Hay muchos que necesitan. Yo sigo escuchando esa pregunta que me hicieron. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por alguien que no conoce a Cristo? Yo los invitaría a casa. Tal vez no tengo que hacer mucho más que invitarlos a casa. Tienes un Padre que te está esperando. Inclina tu rostro, vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, venimos a tu presencia hoy. Tal vez por algunos años hemos vivido en nuestra congregación, Señor, como alguien que tiene que cumplir un horario, como alguien, Señor, que tiene que asistir porque tiene que asistir. Pero hoy entendimos que esta es tu casa, Señor, y no nos referimos al local. Esta es tu casa. Esta es la casa que tú edificaste. Esta es la casa que a ti te agradó levantar piedras vivas, Señor. Estamos en casa, Señor, y nos gozamos porque tú estás en casa, Señor. Venimos a buscar lo milagroso de ti. Venimos a buscar una palabra de bendición. Venimos a buscar el consejo. Venimos a buscar el gozo, Señor. Y sabemos que en casa siempre habrá. Que en la casa del pan siempre tendrá que haber pan, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo. Y te pedimos, Señor, que quites de nosotros, Señor, ese espíritu, ese carácter de fariseo, Señor, que no entiende, que juzga todo, que todo lo critica, que todo lo juzga, que todo lo enumera. Hoy sabemos que tú no eres así. Hoy sabemos que tú no eres, Señor, como los fariseos. Hoy sabemos que tú no nos llevas una cuenta, Dios, de las cosas buenas y las malas. Hoy sabemos que en ti nada es negro y blanco, que tú pesas los corazones, que tú conoces cada vida, que tú conoces cada necesidad. Hoy queremos vivir así, Señor, en libertad en tu casa. Queremos celebrar en tu casa. Queremos vivir, Señor, en tu casa. Ahora entendemos a David, Señor, cuando decía que es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Ahora entendemos por qué David estaba tan contento, tan alegre de participar en tu casa, Señor. Porque aquí hay plenitud de bendición. Porque aquí hay sanidad. Porque aquí hay restauración y bendición. Gracias, amado Dios. Bendice esta casa, Señor. Bendice a casa de Cristo, Señor. Levántanos, Dios, como una familia. Haznos un faro, Señor, de amor, de misericordia en esta tierra, Señor. Que cada uno de nosotros pueda brillar, Señor, con tu luz. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda ir por otros a decirles, ven, aquí hay agua, aquí hay sanidad, aquí hay milagros, aquí hay palabra. Que seas tú todo el tiempo. Que seas tú todo el tiempo llenándolo todo. Gracias, papá, porque podemos estar en casa. Te damos la gloria a ti esta tarde, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, Jesús. Dale un aplauso al Señor porque Él es bueno.